Grabando. Bien, chicos y chicas, vamos a empezar. Les doy la bienvenida a la clase. Eh, ya saben, cualquier duda me preguntan por el chat. Lo que vamos a hacer ahora al principio es trabajar un ejercicio que me pidieron que lo volviera a hacer y se relaciona con la prueba del viernes. Así que cualquier cosa me van preguntando. Y después de terminar el ejercicio podemos responder dudas y seguimos con la materia nueva. ¿Ya? Entonces voy a compartir esto, no sé cómo quitarlo. Ahí, ahí. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden decir por el chat? Bueno, ahora no, pero... ¿Y ahora? Se ve que dice en estadística cuando se muestra, cuando se tiene una muestra discreta, etcétera. Sí, se ve, profe. ¿Se ve bien? Bueno, gracias. Entonces vamos a trabajar este ejercicio que lo trabajamos, pero como al final de la clase. Entonces, creo yo que quizás no quedó muy claro. Entonces dice, en, ya. Dice, en estadística, cuando se tiene una muestra discreta, el promedio de una muestra se calcula como así, con esta formulita. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir aquí para que se entienda bien la fórmula, porque sé que vimos sumatoria hace rato. Entonces, decía, entonces cuando se tiene una muestra discreta, el promedio de la muestra se calcula, y voy a escribir tal cual como sale la fórmula en el ejercicio. O sea, esto es el promedio, es x con una barrita arriba, y eso se calcula como la suma n sub i de x sub i, y aquí tiene que ir, aquí falta algo en el enunciado, tiene que ir desde i igual a 1 hasta n, si la muestra tiene n elementos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y quién es ni y quién es x sub i? El x sub i son simplemente los valores que tengo en la muestra y n sub i es la cantidad de veces que se repite ese valor. ¿Ya? Y abajo fíjense que también aparece un n, que es la cantidad de datos que tengo en la muestra. Así que también esto tiene que ir dividido en n. Para que esto quede más claro, voy a hacer un ejemplo concreto. Entonces, ejemplo. Imagínense que la muestra que tengo yo eh, es el siguiente conjunto de datos. Aquí estoy inventando números nomás.
Y ustedes pueden pensar que esto está representando las notas de un alumno. O sea, se saca un 2, después se saca un 3, un 5, un 7, etcétera. ¿Ya? Y necesito calcular el promedio de esta muestra. O sea, lo que voy a estar calculando es el promedio de notas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para calcular promedios? Entonces, sumamos todo y dividimos por la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a sumar todo. Va a ser 2 más 3 más 5 más 5 más 7 7 1 3 y todo esto tiene que ir dividido en la cantidad de datos, que sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ¿Sí? Fíjense, voy a organizar un poquito lo que está arriba. Voy a juntar todos los términos semejantes, si se quiere. Entonces, miren, el 2 no se repite en ningún otro lado. Por lo tanto, el 2 es simplemente 2 por 1. Así que lo voy a escribir acá. Más el 3, ¿cuántas veces se repite? Bueno, el 3 lo tengo aquí y lo tengo aquí. Por lo tanto, se repite dos veces. Lo puedo escribir como 3 por 2, ¿cierto? El 5, si se dan cuenta, se repite dos veces también. Tengo el 5 aquí y tengo el 5 aquí. Entonces eso me va a dar 10, pero lo voy a escribir como 5 por 2. Ahí. El 7, fíjense que se repite tres veces. Entonces lo escribo como 7 por 3. Y el 1, aquí tengo los tres 7, y el 1 está solamente una vez, así que lo escribo como 1 por 1. Y todo esto dividido en 9, que era la cantidad de datos. Entonces fíjense cómo se está calculando el promedio. Yo tengo por un lado las repeticiones, que son estos numeritos que tengo acá, y por el otro lado tengo los datos que tenía en la muestra. ¿Sí? Entonces, veamos la fórmula del promedio. Fíjense que aquí está el número de repeticiones. Bueno, ahí lo escribí con verde. Aquí está el número de repeticiones. Y se me borró ahí el puntito de la I. Y los datos los tengo acá. ¿Te das cuenta? Bueno, acá abajo lo escribí al revés. Tendría que haber sido el verde primero y el azul después, pero es lo mismo. Ya recuerden que el producto lo puedo invertir. ¿Sí? ¿Y qué hago con esas cosas? Las sumo. Por eso aparece el símbolo de sumatoria, además. ¿Se dan cuenta? Y claro, acá aparece 1 partido en n, que es el 9 que tengo abajo, el dividido por 9. Entonces, esto, si ustedes quieren, lo pueden reescribir así, de una forma mucho más complicada, como 1 sobre 9 por la suma de n sub i, x sub i, desde i igual a 1 hasta, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. Aquí lo escribí mal. Aquí el n de acá arriba va a depender eh, de cuántos números distintos hay en la muestra. Entonces, el de arriba tiene que ser otro número, no tiene que ser el mismo n. Tiene que ser, algún otro entero, que va a depender del ejemplo. En este caso fue 5 porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 sumandos. Bien, entonces, súper sencillo, un promedio se calcula simplemente como sumar los datos de la muestra y ponderar los datos de la muestra además por el número de veces que se repite. ¿Ya? Y todo eso al final dividirlo por la cantidad de datos. ¿Ya? Y ustedes me pueden decir, profe, ¿qué tiene que ver esto con integrales? Bueno, el ejemplo que vimos no tiene nada que ver con integrales en principio, pero yo le hago la siguiente pregunta. Pensemos
en el siguiente ejemplo. Pensemos que tenemos una barra. Si se quiere una barra de metal, así que lo voy a dibujar como de este color. Aquí un poquito difícil dibujar. Ahí. Imagínense que eso es una barrita, da lo mismo. ¿Ya? En vez de dibujar la barra al tiro, voy a dibujar un eje. Aquí no tengo como para tirar líneas, si yo tiene que ser a puro pulso, ¿no? Imagínense que esta es una línea recta y encima de esa línea recta voy a dibujar la barra. Ahí. ¿Ya? Y piensen que como esto es una línea, la puedo numerar, como si fuese una recta numérica. Entonces, imagínense que este es el cero y aquí tengo el uno y después sigue el 2 etcétera. Pero la barra solamente cubre del cero al 1. ¿Ya? Entonces, esta es una barrita sólida, si se quiere. Ahí. Ya, ahora pensemos en algo. Pensemos que, ya, y pensemos que esta barrita no tiene como mucho espesor, sino que es como una línea recta nomás. Ya es una barrita súper delgada. Pensemos que en cada punto de la barra yo voy a tener, por ejemplo, una temperatura. ¿Ya? Entonces, voy a tener una temperatura en este punto, qué sé yo, 5 grados Celsius. Voy a tener una temperatura en este otro punto, 6 grados Celsius, no sé. Voy a tener otra temperatura acá, 6,5 grados Celsius, etcétera. En cada punto de la barra voy a tener una temperatura. Y a mí me piden calcular el promedio de temperaturas de la barra. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer según el ejercicio anterior? Tendría que tomar todas las temperaturas posibles, ¿cierto? Multiplicarlas por las veces que se repite esa temperatura y dividirla por la cantidad de temperaturas posibles que tengo, ¿cierto? ¿Puedo hacer eso? ¿Cómo me va a quedar la suma? Me va a quedar una suma infinita, si ustedes se ponen a pensar, ¿cierto? Me va a quedar una suma infinita y además como un infinito continuo, porque va a ser imposible sumar cada punto de la barra, porque son infinitos. Entonces, lo que uno hace en este contexto es usar integrales. Si son las integrales las que suman cosas continuas, si se quiere. Lo anterior es una muestra discreta. Si tenía 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Algo que yo puedo ir contando. Acá yo no puedo contar las temperaturas, porque son muchas. Entonces, eso es lo que dice el resto del enunciado. Cuando tenemos una distribución continua, como el ejemplo de la temperatura de la barra, la fórmula debe transformarse a una integral. ¿Sí? El promedio ahora se calcula como una integral. Entonces, ¿cómo se va a calcular el promedio ahora? Lo voy a escribir acá abajito. Eh, entonces, en una muestra continua, el promedio se calcula como, lo voy a escribir aquí, x barra, eso es lo mismo, la misma letra, se ocupa la misma letra, pero ahora cambia un poquito. Ahora va a ser 1 partido en b menos a, ya explico lo que es eso, integral de a a b, f de x, ya explico lo que es f de x, por x, diferencial de x, aquí en donde f se llama distribución. Ya vamos a hacer un ejemplo concreto de esto. Entonces, ¿qué es la distribución en el ejemplo de la barra? La distribución lo que me va a decir es qué tan frecuente aparezca una temperatura X en la barra. Simplemente eso. Entonces, al final el f de X lo que va a hacer es como
contar el número de repeticiones de una cierta temperatura X. ¿Ya? Entonces, esto de alguna forma mide la frecuencia con la que está X en la muestra continua en este caso. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, comparemos con la fórmula de la muestra discreta. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Era 1/n, la suma, número de repeticiones por los datos de la muestra. ¿Sí? Ah, y otra cosa, el A y el B va a ser, obviamente, en donde se está moviendo X. En este caso, fíjense que las temperaturas se van a mover entre la temperatura que me den acá, ¿sí? Y la temperatura que me den acá. ¿Ya? ¿Sí? O sea, en el cero yo voy a tener una cierta temperatura, ese va a ser el A, y en el uno voy a tener otra temperatura, eso va a ser el B. ¿Ya? Eso, entonces fíjense cómo cambia la fórmula del promedio en una muestra discreta a una muestra continua. Fíjense, ¿qué pasó con la sumatoria? ¿En qué se transformó? La sumatoria se transformó en integral, ¿cierto? El número de repeticiones se transformó en la distribución, en el f de x. Los datos de la muestra van a ser x sub i y en el otro va a ser x. ¿Ah? Ahí como que no cambia mucho. Y fíjense, la muestra discreta yo dividía por el total de datos. ¿Sí? Ahora voy a dividir por la diferencia de los extremos, en donde se mueva x. ¿Ya? Entonces eso lo voy a escribir acá, acá abajito. Acá. ¿Ya? Entonces, en resumen, digamos, uy, disculpen. Entonces aquí voy a tener discreto, una muestra que se puede contar, y aquí voy a tener continuo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace el cambio? Cuando yo tengo una suma, ¿y qué me transformo en integral? El número de repeticiones, ¿en qué se transforma? En distribución, ¿cierto? El x sub i se va a transformar en x. ¿Ya? Y el n, el total de datos, se va a transformar en el largo del intervalo en donde se mueva x. Eso. Entonces, miren lo que nos preguntan ahora. Fíjense. Por otro lado, la desviación estándar en una muestra discreta se puede calcular mediante esta fórmula. O sea, me dan una fórmula en el mundo discreto. Pregunta uno, encuentra la fórmula de la desviación estándar en el mundo continuo. ¿Ya? O sea, lo que nos piden es transformar esta formulita, que es la fórmula de la desviación estándar, sea lo que sea eso, da lo mismo, lo que signifique en estadística. Lo que quiero yo es transformar esta formulita de la desviación estándar a una fórmula de la desviación estándar, pero en el mundo continuo. ¿Ya? Entonces, veamos primero ese pequeño ejercicio. Entonces, la desviación estándar, la desviación estándar es simplemente una medida en estadística que mide como la dispersión de los datos respecto al promedio. Es simplemente eso. Entonces, desviación estándar. Entonces, esta se calculaba en el mundo discreto como, entonces aquí discreto, se calculaba como, se ocupa la letra sigma para la desviación estándar, y esto se calcula como la raíz cuadrada de 1/n por la suma de n sub i, x sub i menos el promedio al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que dice el enunciado. Ahí está.
Entonces, súper sencillo. ¿Cómo lo paso a continuo? Entonces, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada no cambia. En el continuo y en el discreto es lo mismo. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. ¿Por qué no cambia, profe? ¿Cómo? ¿Por qué no cambia la raíz? Ah, buena pregunta. ¿Por qué no cambia la raíz? Bueno, aquí uno puede observar que estas cosas cambian sí o sí, ¿cierto? Lo voy a escribir acá abajito, que también es importante. Entonces, operaciones no cambian. O sea, digamos, si me aparece una suma, tiene que ser una suma en el otro también. ¿Ya? Entonces, operaciones como raíz cuadrada, tomar potencias, suma, resta, multiplicación y división, no va a cambiar. ¿Ya? Esto no cambia. ¿Ya? Hay una razón mucho más profunda del por qué no cambia, pero creo que no, es un poquito técnico que quizás ni yo lo entiendo muy, muy bien. Pero tiene que ver con límites. ¿Ya? Hay toda una teoría de límites acá que, que relaciona o sea, que hace el cambio del mundo discreto al mundo continuo. Ya, entonces, el n, ¿en qué se transformaba? ¿Se acuerdan? Se transformaba en el largo del intervalo, en la diferencia de los extremos, ¿se acuerdan? P menos A. Entonces, en vez de poner n, simplemente pongo B menos A. Ahí. La suma, ¿en qué se transformaba? En integral. ¿Sí? La sumatoria que tengo aquí, la tengo que escribir como una integral ahora, de A a B. El n sub i, que era el número de repeticiones en el mundo discreto, acá va a pasar a ser una distribución. ¿Sí? Ahí, f de x. Donde el f de x nosotros se lo vamos a dar. F de x vale tanto. Por x sub i menos el promedio al cuadrado. X sub i dijimos que era el x simplemente. Menos el promedio. Y todo eso al cuadrado. En donde el promedio, ¿quién es? Tiene que ser el promedio continuo, o sea, el promedio que se mostró al principio. Entonces, donde x barra va a ser 1 sobre b menos a por la integral de a b de la distribución por x diferencial de x. ¿Ya? Tiene que ser el promedio continuo y no puede ser el discreto. El promedio discreto tendría que ir en esta forma de la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, simplemente eso, ¿se dan cuenta? Entonces, el n se cambia como b menos a, en donde el x se mueve entre a y b. ¿Ya? La suma se cambia por la integral, el número de repeticiones por la distribución, y el x sub i lo denotamos simplemente como x. ¿Hay alguna duda con este traspaso de fórmula? Comparar, era simplemente comparar cómo era el promedio discreto con el promedio continuo y ver qué cosas se cambiaron. ¿Ya? Eso era el primer ejercicio, si se dan cuenta. Encuentre la fórmula de la desviación estándar para una distribución continua. ¿Sí? Si hay dudas en el chat, voy a recoger esto para yo. Bien, y fíjense lo que viene después. Lo que viene después son cálculos. Fíjense, suponga que la distribución es 2 menos 2x. F de x igual a 2 menos 2x entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces ahí ya me están dando todos los datos para calcular, por ejemplo, el promedio.
Entonces, aquí un ejemplo. Imagínense que la distribución vale 2 menos 2x con x viviendo en ese intervalo. Eso es lo que nos dice, ¿sí? La distribución tanto entre x igual 0 y x igual a 1. Entonces me están diciendo que la x se mueve entre 0 y 1. Entonces, no sé, eh, calculemos el promedio. Recuerden que la distribución lo que nos está diciendo es qué tan frecuente está apareciendo el dato x en la muestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calculaba el promedio? Voy a escribir toda la formulita. B menos A, integral de A a B de la distribución por X, diferencial de X, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es identificar quién es A y quién es B. Fíjense que siempre el extremo inferior va a ser el A y el extremo superior va a ser el B, ¿sí? Así que ahora es cosa de reemplazar en la fórmula. Reemplacemos, miren. Va a quedar. ¿Cuánto vale B? B vale 1. Entonces lo escribo acá abajo. ¿Cuánto vale el A? El A vale 0. Entonces lo escribo acá abajo. Multiplicado por la integral de A a B, o sea, la integral de 0 a 1. Ahí está. ¿De qué cosa? De f de x, de la distribución. Ahí está. Tengo que usar paréntesis, ojo acá, porque tengo una recta, tengo dos términos. Y todo eso va multiplicado por x de nuevo. Ahí tengo el promedio en el mundo continuo, si es que la distribución es de esta forma, una recta. Y ahora hay que calcular esa integral, simplemente. Entonces quiero que vean que 1 menos 0 vale 1, por lo tanto tengo una constante que vale 1, no la voy a pescar. Simplemente voy a calcular la integral de 0 a 1, y aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es distributiva. Entonces voy a distribuir el x con el 2 y el x con el 2x. Entonces va a quedar 2x menos 2x cuadrado, diferencial de x, ¿cierto? Y esto es una integral directa, aquí no hay que ocupar ni sustitución ni integración por partes. Entonces lo que pueden hacer acá es separar, por ejemplo. A ver, voy a quitarle un poquito el zoom ahí. Entonces, como hay una resta, puedo separar primero en dos integrales. Entonces, la puedo separar como la integral de 0 a 1, 2x, diferencial de x, menos la integral de 0 a 1, 2x cuadrado, diferencial de x. ¿Sí? Apliqué la propiedad de que la integral separa la resta. Puedo, por ejemplo, sacar las constantes. El 2 es constante, lo puedo sacar de la integral. El 2 es constante, lo puedo sacar de la integral. Entonces, esto va a ser 2 por la integral de 0 a 1 de x, diferencial de x, menos 2 por la integral de 0 a 1, x cuadrado, diferencial de x. Y aquí tienen que recordar de cómo se hacían las integrales de potencias. Recuerden que la integral de x a la n era x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante integración, siempre que el exponente de la potencia sea distinto de menos 1, ¿sí? Para que no me quede el 0 abajo, aquí. Entonces, al integrar una potencia, tengo que sumarle 1 al exponente y dividir por eso, ¿cierto? Por lo que me dé la suma arriba en el exponente. En el exponente más 1. Entonces, voy a hacer 2
por la integral de x. Como x tiene exponente 1, va a ser sumarle 1 al 1, o sea, va a ser 2, dividido en 2, y como está en una integral definida, tiene que ir evaluada entre 0 y 1, ¿sí? Menos 2 por, integro ahora el x cuadrado, x cubo sobre 3, también entre 0 y 1. Aquí ustedes si quieren pueden, por ejemplo, simplificar, puedo simplificar el 2 con el 2 y ya me olvido del 2 que está abajo y del 2 que está arriba. Aquí el 2 con el 3 no se pueden simplificar, así que lo tengo que saber trabajar. Entonces va a ser x cuadrado entre 0 y 1 menos 2 tercios de x cubo entre 0 y 1. ¿Sí? Recuerden que lo que tengo que evaluar es x. Entonces va a ser evaluar x en el primer numerito menos evaluar la x, o lo que tenga con x, digo, no la x, lo que tenga con x, después en 0. Entonces va a ser 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Eso va a ser el primer cálculo. Eso de ahí. Menos 2 tercios de 1 al cubo menos 0 al cubo. ¿Sí? Y aquí es cosa de resolver. Esto va a quedar 1 menos 2 tercios, porque esto vale 1 y eso vale 0. Esto vale 1 y esto vale 0. Así que el resultado va a ser un tercio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces nos quedó una integral directa. No hubo que hacer ni sustitución ni integración por partes. Bien, si no hay dudas, podemos pasar al último ejercicio, que es para la misma distribución anterior, calcule la desviación estándar. ¿Sí? Tenemos que usar entonces nuestra fórmula nueva, la fórmula que construimos acá, ¿se acuerdan? La suma pasa a integral, la cantidad de datos pasa a b menos a, el número de repeticiones pasa a distribución y el x sub i pasa a x. Entonces, aquí va a ser un cálculo más o menos largo. Entonces, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada, recuerden que la raíz no cambia, es la misma, de 1 sobre b menos a, voy a ver si me acuerdo de la fórmula, sería a b, el número de repeticiones que se cambiaba por la f de x, por x menos el promedio que nos dio un tercio en el cálculo anterior, elevado a 2. Ahí. Entonces, se hace lo mismo de antes, reemplazo los datos. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre b menos a. Y ya vimos que el b en nuestro caso valía 1 y el a valía 0. Estamos con el mismo ejercicio de antes, los mismos ejemplos. Ahí. Entonces, este factor va a valer 1, así que no lo voy a trabajar. Va a ser integral de 0 a 1 de la distribución, perdón, o sea, va a ser 2 menos 2x por x menos el promedio. ¿Cuánto nos dio el promedio? Nos dio un tercio, así que lo escribo ahí, elevado al cuadrado. Diferencial de x, eso fue lo que me faltó. Diferencial de x. ¿Bien? Entonces, lo que pueden hacer aquí es trabajar solamente con lo que está dentro de la raíz. ¿Para qué se van a complicar poniéndole la raíz?
Ahí. Entonces, hacemos el cálculo de lo que está en verde y al resultado final le aplicamos la raíz, porque recuerden que tiene que ir con la raíz cuadrada. ¿Sí? Para alivianar la escritura, calculamos lo que está dentro de la raíz y al final le calculamos lo que sea, ¿cierto? Por ejemplo, si me da 4 va a tener que ser 12 el resultado final. Bien, ¿cómo resolvemos esto? ¿Hay que aplicar alguna técnica de integración muy difícil o sale con un poquito de álgebra? No, que se conche tu madre, hermano. Que lo tendré bien, pero ¿Alguna duda, Bastián? ¿Hay dudas o no? Al parecer no. Bien, entonces aquí no hay que ocupar ninguna fórmula rara ni nada. Fíjense que simplemente puedo desarrollar eso, por ejemplo. ¿Sí? Puedo desarrollar eso y después multiplicar y me van a quedar puras cositas que son fáciles de integrar. Entonces va a ser integral de 0 a 1, 2 menos 2x por, y aquí el binomio lo puedo desarrollar, recuerden, es el primero al cuadrado, en este caso va a ser menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces va a ser x cuadrado menos 2 por x por un tercio más 1/9, diferencial de x. Y aquí, si quieren, pueden hacer distributiva. El 2 se va a distribuir con el paréntesis que sigue y el 2x lo mismo. ¿Sí? Entonces les va a quedar un término ahí más o menos largo, que va a ser como la integral de 0 a 1, 2x cuadrado, va a ser 2 por 2 ahí, 4x por un tercio, más 2 novenos, menos 2x al cubo, más 4x al cuadrado por un tercio, menos 2x/9, diferencial de x, ¿cierto? Y aquí fíjense que tengo resta, suma, resta, suma, resta. Por lo tanto, puedo separar e integrar las potencias. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo a ustedes el, el trabajo de seguir, pero es integrar solamente potencias porque son, aquí hay que integrar x cuadrado, que va a quedar x cubo sobre 3. Aquí va a ser x, o sea, va a ser x al cuadrado sobre 2. Esto va a ser una constante, así que va a quedar 2 novenos por x, entre 0 y 1. X cubo les va a quedar x a la cuarta sobre 4, etcétera. ¿Ya? A mí lo que me dio esto fue 1/18, pero compruébenlo, a lo mejor me equivoqué. Así que la desviación estándar, que era la raíz de la integral anterior, va a ser la raíz de 1/18. ¿Sí? Bien, con eso damos finalizado la materia. O sea, ese ejercicio lo trabajé, pero así muy rápido. Así que lo quise hacer hoy día, ya, y lo mejor que va a quedar grabado. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Llegó harta gente, pensé que iba a llegar menos.
menos una cantidad más chica de estudiantes. ¿Eso entrará a la cátedra del viernes, profe? Es materia de... en materia anterior, se supone que esto lo vimos antes de Fiestas Patrias. Entonces sí. Pues al final son integrales. Eh, eh, yo tengo la fórmula del promedio, ¿sí? Y les doy la distribución, tienen que reemplazar la función que les damos dentro de la fórmula y calcular la integral. Es simplemente eso. ¿Alguna otra consulta? Si no hay dudas, entonces todavía estoy grabando. Sí. Podemos pasar entonces. Y ¿duda del compendio, algo, algún ejercicio que quieren que haga? ¿Dudas de los contenidos de la prueba? Entonces, para la prueba estudian integración directa. Integración directa me refiero como los ejercicios que acabamos de ver. O sea, integrar como polinomios, sacar constantes, evaluar si es que está entre A y B, aplicar el teorema fundamental del cálculo, etcétera. Eh, método de sustitución, método de sustitución. Recuerden aquí, claro, calcular de A a B, y aquí digamos, lo he escrito así súper general. Cuando yo hago aquí U igual a algo, recuerden que, claro, yo hago la sustitución, pero recuerden también que estos dos de aquí se tienen que cambiar, ¿sí? Se tienen que cambiar a la nueva variable. Eh, integración por partes, integración por partes. Bueno, aquí la fórmula, ¿se acuerdan? U de B igual a UV menos integral de B de U. Recuerden el hilate también. El hilate era como la frase que teníamos o la palabra para poder escoger el U, ¿cierto? Recuerden que uno tiene que decidir quién es U y quién es de B. Entonces, siguiendo esta palabra, nosotros elegíamos el U, ¿se acuerdan? Entonces, acá en la I teníamos las inversas trigonométricas. Arco tangente, arco seno. Esta función en algún momento la ocupamos para calcular cosas en trigonometría. Ahí, pero no la hemos trabajado mucho, esa es la verdad. ¿Ya? Pero esa es la que tiene la primera prioridad para hacer U. El L era logarítmico, ¿se acuerdan? Logaritmos. Casi siempre va a ser logaritmo natural. La A era algebraicos, términos algebraicos. Y aquí me refiero a polinomios, o sea, cosas como del estilo x cuadrado, x cubo más 5, cualquier cosa con x elevado a una potencia entera, menos x a la 20, o un número también sirve, 2, etcétera. Y la t, nos falta la t,
funciones trigonométricas. Aquí tenemos seno, coseno y tangente, ¿sí? Y la e exponencial, ¿sí? Eh, esto no siempre funciona, esto es súper informal, ¿ya? Pero yo a veces lo ocupo. ¿Ya? Pero casi siempre funciona, los ejercicios más simples casi siempre funcionan. Entonces esto era para elegir U. Ahí. ¿Qué más falta? Los contenidos. Mm, cálculo de áreas también. Cálculo de áreas. ¿Se acuerdan calcular áreas entre curvas? Entonces, a ver, entonces no sé, pues, podemos decir calcule el área que queda aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había que calcular los puntitos de intersección, ver quién estaba encima de la otra, etcétera? ¿Qué más? Eso nomás, pues. Recordar también, bueno, esto lo hemos trabajado mucho, pero si yo tengo una aceleración, para calcular la velocidad, ¿qué hacía? Si alguien me puede ayudar, para calcular si yo tenía una velocidad, también le podía hacer algo para calcular la posición, ¿se acuerdan? Y aquí les recuerdo, bueno, mejor les digo yo, que si tengo la velocidad, si yo derivo la velocidad, obtenía la aceleración, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si yo tengo la aceleración y la integro, voy a obtener la velocidad, ¿sí? Si yo integro una velocidad, voy a obtener una posición. La posición casi siempre se anota como x de t. Eso, recuerden que las relaciones son al revés. La derivada de la posición es la velocidad, por lo tanto la integral de la velocidad es la posición. Eh, la derivada de la velocidad me da la aceleración, que es el cambio de la velocidad en el tiempo. Si yo integro la aceleración, entonces me da la velocidad. Eso, también traten de repasar la tabla de, no sé, pues seno de pi vale tanto, seno de pi medios también, como las más famosas, ¿no? Si no, no les vamos a preguntar cosas tan raras. Eso. Buena pregunta. Antonio me pregunta si en la prueba les vamos a decir ocupe tal método. O sea, como en el compendio, ocupe el método de sustitución, ocupe el método de integración por partes. No, ustedes tienen que, eso era, ¿cierto? No, ustedes tienen que decidir cuál método ocupar, pero casi siempre va a ser evidente cuál es el método. Y el ILATE es para el método de integración por partes. No es para, no es para sustitución, también es una muy buena pregunta. Es solamente para el método de integración por partes.
¿sí? Para poder escoger el U o el de B. A ver, creo que Nidia me había preguntado algo. Ah, borraste el mensaje, parece. No sabía que se podía borrar el mensaje. Profe, ¿habrá ejercicios con puntaje extra? Sí, va a haber, pero no tantos, pero van a existir. O igual, hay hartos, no me acuerdo. Que la prueba la tenemos hecha hace rato. Si no me equivoco, hay dos ejercicios que son con puntaje extra, pero son, es un poquito distinto a lo que hemos estado haciendo. Ahí, ojalá les guste el nuevo formato. Nidia me dice, ¿puedes hacer el ejercicio 3 de la ayudantía 5, porfa? Ese no lo habíamos alcanzado a hacer en clase. No me acuerdo cuál era ese, ¿eh? A ver, me voy a meter aquí ayudantía 5. Ah, ya, este. A ver, espérense. Voy a probar algo. No, no se pegó. Ya miren, claro, el ejercicio 3 no alcanzamos a hacerlo, pero Rodrigo lo tiene hecho en un video, ¿ya? Eh, y ese ejercicio en particular no es tan importante para la prueba, ¿ya? Ese era un ejercicio que yo lo dejé como para el final de la ayudantía sin que alcanzamos a hacerlo, no le di como mucha importancia. Pero si alguien está interesado en ver la resolución del 3, que igual es un poquito complicado porque hay que ocupar harta identidades trigonométricas, pueden ver el video de Rodrigo, que lo puedo postear después en un curso, ¿ya? Bien, Nidia, traten de estudiarse bien esa ayudantía, esta de acá. Bueno, salvo el último, que quizás no es tan importante, estudien bien ejercicio 1 y ejercicio 2, ¿ya? Esto no lo practicamos mucho, así que eh, a una cátedra ustedes entenderán que no es muy adecuado. Esto también es método de sustitución, pero fíjense que esto se llama ahora sustitución trigonométrica, porque el cambio de variable que hago tiene que ver con una función coseno. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra duda? Y ahora sí podemos empezar con la materia nueva, que esto no va a entrar en la cátedra, lo que viene ahora. Quizá entre en el próximo control. Bien, entonces anoche subí un video. Bueno, esto ya lo vamos a cerrar. Ahí
Ya, y ya vamos a seguir rayando. Figuras de revolución. ¿Ya? Yo creo que nadie vio el video porque lo subí muy tarde, pero lo que hago en el video es hacer el PPT, ¿ya? Eh, yo les voy a resumir lo que vimos en el PPT ahora, en el video, digo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular volúmenes eh, de cuerpos geométricos utilizando integrales, ¿ya? Lo que hemos estado haciendo en realidad ahora es calcular áreas, ¿cierto? De ciertas figuras. Ahora nos vamos a pasar un poquito al mundo 3D y vamos a calcular volúmenes y a veces, así, a veces vamos a calcular áreas superficiales, ¿ya? De estos cuerpos geométricos. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño resumen, ¿ya? Entonces, acá. Entonces, vamos a escribir con negro. eh, Volúmenes. Vamos a ponerle como volumen. Uy, esta cosa es muy difícil de escribir con esto. Volumen de sólidos de revolución. ¿Ya? Ya les voy a explicar lo que es un sólido de revolución. Ya, volumen y área superficial del sólido de revolución. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es no lo que es un sólido de revolución, sino lo que es un sólido de traslación. Entonces, eso lo vamos a hacer acá abajito, con azul. Entonces, un sólido de traslación es simplemente un cuerpo geométrico en 3D, o sea, una cosa que tiene tres dimensiones, que se obtiene como resultado de trasladar una figura plana. Me explico. Imagínense que pensemos en alguna figura plana simple, el círculo, por ejemplo. Imagínense que esto es un círculo, e imagínense que este círculo yo lo copio hacia abajo, ¿ya? Hago una copia acá abajito del círculo, lo traslado hacia abajo, por eso se llama sólido de traslación, y lo copio tal cual, el mismo círculo, y lo vuelvo a copiar abajo. Y no solamente esos tres, sino que entre medio de ellos también lo copio, y hago muchas copias de ese círculo hacia abajo, voy a obtener una figura geométrica que ustedes deben conocer. ¿Cómo se llama? Piensen que aquí pongo otro. Aquí vuelvo a poner otro. Cuando los junte se va a formar un cilindro, ¿ya? Entonces, el cilindro es un sólido de traslación porque se obtiene al trasladar un círculo, al copiar un círculo, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado, da lo mismo, ¿ya? Entonces, un cilindro es un sólido de traslación. Lo voy a dibujar aquí un poquito mejor. Entonces, va a ser un círculo en la base de arriba y va a ser un círculo en la base de abajo, junto, y obtengo el cilindro. Ese es un ejemplo de sólido de traslación. Nosotros vamos a trabajar con los sólidos de revolución.
Y ya explico lo que es, lo que son. Por ejemplo, pensemos en el cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo traslado el cuadrado? Bueno, lo que se va a formar es un cubo, ¿cierto? Si yo copio el cuadrado hacia abajo, lo copio acá abajito, entonces, bueno, esto me va a quedar horrible, a ver. Bueno, me creen que es un cubo, ¿cierto? Cubo, ¿sí? Si yo tengo un triángulo, lo copio hacia abajo, entonces me va a quedar otro sólido de traslación. Entonces se dan cuenta que los sólidos de traslación como que son derechitos, ¿cierto? Y los sólidos de traslación resultan ser muy fáciles de trabajar. El volumen de un sólido de traslación es muy simple y no necesitamos integrales para calcular el volumen de un sólido de traslación. Entonces, sólidos de traslación, el volumen, el volumen siempre, pero siempre se va a calcular como el área de la base, ¿sí? Por la altura. El área de la base va a ser el área de la figura plana que estoy trasladando, ¿cierto? Entonces, en el caso del cilindro, el área de la base es el área del círculo, ¿sí? En el caso del cubo, el área de la base va a ser el área del cuadrado. En un paralelepípedo, que es lo mismo que un cubo, pero con un rectángulo, el área de la base va a ser un rectángulo. Y la altura, bueno, va a ser la distancia entre las dos bases, simplemente. Y la altura la solemos denotar por la h. Entonces, en sólidos de traslación, se dan cuenta que es súper fácil calcular volumen. Área de la base por la altura. Y el área superficial, o sea, como de la envoltura, ¿sí? Sin considerar las tapas, solamente de la envoltura, área lateral, también es fácil de calcular. Es el perímetro de la base por la altura, ¿ya? O sea, en el caso del cilindro, va a ser el perímetro del círculo, 2πr, por la altura, ¿ya? Entonces esas son dos formulitas que tienen que recordarlas porque seguramente las van a ocupar más adelante. Bien, la pregunta es, ¿qué pasa si no tengo un sólido de traslación? ¿Cómo calculamos el volumen? En general es difícil si yo tengo un cuerpo geométrico cualquiera, así como, no sé, la cuestión más fea que se puedan imaginar, el calcular el volumen de eso es difícil. Pero hay ciertos sólidos que no son de traslación, que sí es más o menos fácil, comillas, fácil, calcular su volumen, que son los sólidos de revolución. Entonces, les doy un ejemplo. Entonces, observación, el cono no es un sólido de traslación. El cono no es un sólido de traslación porque el cono tiene esta forma. Mira. Tiene base circular igual que el cilindro, pero cuando yo voy mirando hacia arriba, no es el mismo círculo. Si se dan cuenta, no es el mismo círculo que se está trasladando, sino que son círculos más pequeños. Entonces, el cono no entra en la categoría de sólido de traslación. Por lo tanto, el volumen del cono no va a ser el área de la base multiplicada por la altura, ¿sí? Lo que sí es el cono es un sólido de revolución.
¿Y por qué se llama sólido de revolución? Bueno, quiero que pensemos en lo siguiente. Imagínense que yo tengo plano cartesiano, lo típico. Tengo aquí el eje Y, eje X y el eje Y. Imaginemos que tenemos la gráfica de esta función. Miren. Ahí. Imaginemos una línea recta, así que imaginemos que es 2x. ¿Sí? Pendiente 2 e intercepto 0. O sea, es así. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a pararme entre 0 y no sé, voy a inventar un número. Y 2. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, si esto es 2x, acá arriba tiene que ser 4, ¿cierto? Cuando x vale 2, la f de x vale 4. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Fíjense en esta área que tenemos aquí. Solamente en esta área. O en esta región. Con integrales ya sabemos calcular eso, ¿cierto? Es la integral de 0 a 2 de 2x, ¿cierto? El área de esto se calcula como integral de 0 a 2 de 2x diferencial de x. ¿Sí? Pero ahora no voy a calcular el área. Lo que voy a hacer es tomar esa región, lo que está pintado en celeste, y lo voy a hacer rotar en torno al eje X. Entonces lo voy a hacer rotar aquí. Imagínense eso. La parte celeste empieza a girar en torno al eje X. Si se lo imaginan bien, les va a quedar justito un cono. Y aquí traje como una pequeña simulación, a ver si me funciona. Creo que era aquí. No, esta. Espérense, no se está viendo esto. Lo voy a actualizar. Este programa es muy bueno para visualizar cosas. Entonces, mi función, como le dije que era 2x, ¿cierto? Ahí está. 2x, aquí no se preocupen del g, yo le pongo 0 nomás. Esta cuestión también la dejo en 0. Y esta cuestión la dejo aquí. Fíjense, el mismo dibujo que tengo en la hoja, en blanco, aquí, fíjense, tengo la recta café, y yo la dibujé verde, de 0 a 2. Ahí está. Fíjense, voy a hacer rotar la parte que está como en café claro, la voy a hacer rotar en torno al eje X. Entonces, acá al lado como que me da el resultado de la rotación. Miren. Bueno, por el otro lado mejor. ¿Se dan cuenta que es un cono? Quizás no se ve tan claro, o sea, se nota que es un cono, pero para que se vea más claro, quizás hay que cambiar un poquito la pendiente de esto. A ver. Lo voy a cambiar, por ejemplo, a 0,5. Y lo voy a hacer hasta 4. Solamente para que se vea el conito. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Entonces el cono es un sólido de revolución porque se obtiene como resultado de una rotación de una figura geométrica, en este caso el triángulo. ¿Sí? Entonces el cono entra como en otra familia de sólidos. El cono es un sólido de eh, revolución. ¿Sí? Hay otro sólido de revolución, conocido que no es sólido de traslación, que es la esfera. Piensen, uno tiende a pensar que la esfera se construye como producto de traslado a un círculo, pero eso es falso porque es el cilindro, ¿cierto? Entonces, la esfera es una pelotita
no es un sólido de traslación, pero sí es un sólido de revolución. Entonces imagínense que yo tengo esta superficie café, que tengo acá, entre -2 y 2, ¿sí? Y esa figurita la voy a hacer rodar en torno al eje X. Entonces, miren lo que va a pasar. Hago andar el programa, roto, y me queda entonces una pelotita. Entonces, la esfera también es un sólido de rotación porque se obtiene al rotar una semicircunferencia, ¿sí? Entonces, tanto el cono como la esfera son sólidos de revolución. Obviamente hay sólidos de revolución mucho más raros. Por ejemplo, imagínense que yo hago, bueno, esto también como que se perdió, así que lo voy a hacer de nuevo. Esto es cero, esto también lo dejo en cero, y pongamos alguna función rara, exponencial de x. Fíjense, al poner la exponencial de x, pongo la gráfica de la exponencial de x, que está ahí en café, y lo miro entre a y b, entonces me queda esta región. Si esa región yo la hago rotar en torno al eje x, se forma como una especie de volcán, si se dan cuenta, o como un platillo volador, no sé, como un sombrero. Buena, ¿ven? Entonces, ahí tenemos varios sólidos de revolución. La pregunta es, ¿podemos calcular el volumen de sólidos de revolución? La respuesta es que sí. Y hay fórmulas. Estas son las formulitas. Entonces, fíjese, aquí lo tengo. Imagínense que esta es la gráfica de mi función, la que está aquí en verde, f de x. Y yo miro entre a y b. Cuando yo haga rotar lo que está por debajo de la curva verde entre A y B, se me va a formar como esta botellita. Cuando lo hago en torno al eje X, eso es importante. En torno al eje X me va a dar como una botellita. La pregunta es, ¿cómo se calcula el volumen de este cuerpo geométrico? De la siguiente forma. Y aquí entran las integrales. Entonces, el volumen va a ser el número pi multiplicada por la integral de a b, donde a y b fijan como los límites de la región, y en el integrando, lo que está dentro de la integral, va a ser la función elevada al cuadrado. ¿Sí? La función que yo ponga aquí, diferencial de x. ¿Sí? Y el área lateral de este sólido va a ser aquí, y aquí la fórmula un poquito más complicada. Afuera va a haber un factor 2pi de la integral de a b, f de x, ¿sí? Eh, donde f de x nuevamente es la curva, ¿cierto? Por la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Esta suele ser muy difícil de ocupar porque, bueno, hay fórmula, pero esta integral a veces puede ser difícil de calcular por esta raíz que tenemos acá. Al haber una raíz dentro de la integral, complica algunos cálculos. Pero esta, la del volumen, es bastante sencilla porque es solamente elevar al cuadrado la función. ¿Sí? Bueno, después está como
la explicación del por qué las fórmulas son así, pero eso lo pueden ver después en el video, si es que quieren. ¿Hay dudas con los sólidos hasta el momento? Entonces se dan cuenta que hay fórmulas para el volumen y el área. Y eso es cuando lo hago rotar, cuando hago rotar la figura en torno al eje X. Las que mostré son respecto al eje X. Si yo hago el mismo proceso, pero respecto al eje Y, se va a formar otra figura. Hoy creo que no lo traje, pero lo podemos buscar. Ahí está. Eh, creo que este era. No. Mm, este. Este es un poco lento el internet. Había una súper buena que como que comparaba la rotación respecto al eje X y una con respecto al eje Y. Esta también respecto al eje X, no. A ver, por X lo tenía aquí abierto. Esta. Fíjense, si yo tengo, imagínense que tenemos esa parábola. Bueno, a ver, dejen visualizarla como ahí. Tengo la parábola y me voy a fijar entre 0 y 2. Entonces voy a hacer la rotación respecto al eje X. Roto y me va a obtener una figura parecido como a un cono, pero no es un cono porque fíjense que es como curvo en los costados. El cono es como recto. Entonces el volumen de esta figura ya sabemos calcularlo. Va a ser la integral de 0 a 2 de la función, que en este caso es x cuadrado sobre 2, todo eso al cuadrado. Así va a ser el volumen. Fíjense lo que pasa cuando yo lo hago respecto al eje Y. Voy a girar respecto al otro eje ahora. Y el otro eje verde, que está abajo. No se parece para nada a lo que teníamos antes. Esto para nada es un- algo parecido a un cono. Entonces se dan cuenta que se hace otra figura si lo hago respecto al eje Y. Respecto al eje X nos da una figura, respecto al eje Y nos da otra. Por lo tanto, la fórmula para el volumen va a cambiar cuando es respecto al eje Y. Y eso era lo que les quería mostrar ahora. Cuando la rotación es respecto al eje Y, la fórmula queda escrita de esta forma. Miren. Factor de 2pi acá afuera, por la integral de a b. Ahora, en vez de salir un f de x al cuadrado, va a salir x por f de x. ¿Sí? X por f de x. Y eso me va a dar el volumen, pero cuando es respecto al eje Y. ¿Bien? Entonces, como resumen, lo voy a escribir acá abajito. Resumen. Entonces, rotación respecto al eje X va a ser, va a ser volumen igual a
el número pi por la integral de a b de la función f de x elevado al cuadrado diferencial de x, en donde lo que estoy haciendo acá es, imagínense que esta es la gráfica de la función f, es rotar de a b la región naranja. ¿Sí? Cuando yo roto la región naranja, se me va a formar un sólido de revolución y el volumen de ese sólido se calcula mediante esta fórmula. ¿Sí? Y el área lateral de ese sólido va a ser 2pi por la integral de a b f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f elevado al cuadrado por diferencial de x. ¿Sí? Esta suele ser difícil de utilizar, ¿ya? La del volumen no tanto. Ya, y cuando hay rotación respecto al eje Y, va a ser volumen igual a 2pi por la integral de a b de x por f de x diferencial de x. Se parece a la fórmula del promedio que vimos al principio. Y esto es cuando yo hago rotar la misma región. Imagínense que nuevamente tengo la gráfica de f de a b, pero ahora la rotación es respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces ahí se va a formar otra figura y la fórmula del volumen cambia. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un par de ejercicios para aplicar estas formulitas. Eh, y eso era la materia nueva, era simplemente mostrarles las... Uy, cerré los ejercicios. A ver, los tengo que tener por aquí. Eh, ahí. Esta. Esto que esta guía de ejercicios después se los vamos a subir como compendio. No está en el formato 1. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿se acuerdan que esta gráfica, se la mostré al principio, si yo la hacía rotar respecto al eje X, me daba la esfera, ¿cierto? Entonces calculemos el volumen de la esfera, pero usando integral. Entonces aquí quizá un pequeño recuerdo de CIMAT, o ni siquiera de CIMAT, igual vimos geometría en algún momento, en Mate 1. ¿Se acuerdan que el volumen de la esfera, o sea, quizá aquí ejercicio 1, entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan que el volumen de la esfera, recuerdo, volumen de la esfera era 4/3 por pi por el radio al cubo? ¿Se acuerdan que era algo así? Era exactamente así. Donde la esfera es de radio r, ¿sí? O sea, lo que tengo que hacer es elevar el radio al cubo y eso me da el volumen de la esfera. Fíjense, cuando yo haga rotar esta figura, esta, esta región, la que queda por debajo de la gráfica de la función f, que a todo esto es esta función,
¿Ya? Si yo grafico esta función, me va a quedar justito este dibujo. Cuando yo rote, me va a quedar una esfera, pero ¿de qué radio? Me va a quedar una esfera de radio, si se dan cuenta, de radio 2, ¿sí? La distancia que hay del centro al borde, y eso me va a dar una pelotita que tiene radio 2. Así que con integrales, nosotros esperamos, entonces, volumen de esfera de radio 2 debería ser 4 tercios por pi por 2 al cubo, lo cual es 2 al cubo es 8, así que esto es 32 tercios por pi. ¿Sí? Usemos integrales y tratemos de llegar a este resultado. ¿Ya? Deberíamos llegar a ese resultado. Entonces, les recuerdo cómo era la fórmula de la esfera. Recuerden que estoy rotando respecto al eje X, así que tengo que ocupar la fórmula volumen igual a pi por la integral de a b, f de x elevado al cuadrado, diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis datos en este problema? Fíjense, la gráfica de la función corresponde a raíz cuadrada de x menos, perdón, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Así que en este caso, los datos va a ser f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Entre qué punto lo estoy haciendo? Bueno, entre menos 2 y 2. Por lo tanto, a tiene que valer menos 2 y b tiene que valer 2. Si hay dudas, por favor, y traten de enviarme el mensaje no como un mensaje directo, si no, no lo puedo ver. Por favor. Ya, voy a reemplazar todas las cosas dentro de la fórmula del volumen. Entonces va a quedar pi por integral de menos 2 a 2, ¿cierto? El a vale menos 2 y el b vale 2. ¿Cuánto vale f de x? Vale 4 menos x cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado. El cuadrado que tengo ahí. Diferencial de x. Fíjense lo que va a pasar. Raíz con cuadrado se cancela. Entonces va a quedar pi por la integral de menos 2 a 2, 4 menos x cuadrado, diferencial de x. Y esta ya debería ser una integral que más o menos deberían ser resolverla. Resolvámoslo. Entonces esto va a quedar. Se dan cuenta, igual que cuando hicimos lo del promedio, hay una resta o separar. Entonces va a quedar pi por paréntesis, ojo porque pi está multiplicando a toda la integral. Integral de menos 2 a 2, 4, diferencial de x, menos integral de menos 2 a 2, x cuadrado, diferencial de x, así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar? Pi multiplicado por todo lo que tengo ahí. Voy a primero ver esta de acá. Fíjense, 4 es constante, así que puede salir. Entonces va a quedar 4 por la integral de menos 2 a 2, diferencial de x, menos, y aquí voy a integrar al tiro, miren, integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, y eso evaluado entre menos 2 y 2. Integral de 1, tengo que pensar en una función que al derivar me dé 1, x. Entonces va a ser pi por 4x.
X evaluado entre menos 2 y 2. X cubo partido en 3 entre menos 2 y 2. Aquí tengo que calcular. Entonces va a ser pi. Al final voy a multiplicar todo lo que me dé el paréntesis por pi. Así que lo voy a dejar ahí afuera. Entonces va a ser 4 por, abro paréntesis, si quiero un paréntesis de llave, para evaluar. Entonces va a ser evaluar arriba, 2 menos evaluar abajo, menos 2. Ahí. ¿Sí? Ojo con los signos aquí. Ese menos es el que aparece al aplicar la rayita, ¿cierto? Al aplicar el teorema fundamental. Y ese menos es el menos del A, del que estaba abajo. Ahí, menos 2. Bien. Menos, otro menos, hay que tener cuidado, un tercio. Voy a abrir otro paréntesis. Entonces va a ser 2 al cubo menos menos 2 al cubo. Y cierro paréntesis grande. Por eso fue tan importante ver papomudas al principio de Mate 1, porque después empiezan a aparecer todos estos cálculos. Entonces va a ser pi por 4, resuelvo todos los paréntesis. Fíjense, menos con menos, más. Así que va a quedar 2 más 2, 4. Así que va a quedar 4 por 4. Menos un tercio. ¿De qué cosa? 8, 2 al cubo es 8, menos menos 2 al cubo. Eso lo calculo aparte. Sería aquí menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. Los números me dan 8, los signos menos por menos, más por el último menos, menos. Así que sería menos 8. Así que menos por menos, nuevamente más, ahí, que va a quedar pi por 16 menos un tercio de 8 más 8, 16, y sumamos fracciones, entonces va a quedar, recuerden que este tiene denominador 1, así que va a quedar 3 por 16 menos 16, ¿sí? O sea, va a quedar 16 por 2, ¿sí? Dividido en 3. Entonces va a quedar pi por 32 tercios. Y esto es 32 tercios por pi. ¿Sí? Propiedad conmutativa. Puedo poner el 32 tercios primero y después el... ¡Ah! Listo. Entonces da exactamente lo que esperábamos, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho? Era 32 partido en 3 por pi. 32 partido en 3 por pi. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué funciona? ¿Por qué da lo mismo? Bueno, porque esta fórmula del volumen realmente se deduce con toda esta teoría de los sólidos de revolución. Esta fórmula general se puede demostrar con la fórmula esta del volumen. ¿Sí? Entonces, obviamente haga eso porque son partes de la misma teoría. Entonces ahí quedó el ejercicio 1. ¿Se dan cuenta que el ejercicio 2 se da una función parecida? En vez de un 4 aparece un R. Y lo que da el dibujo de esa f de x es una esfera de radio R. Por lo tanto, en el 2
esperamos que ustedes apliquen la fórmula y que lleguen a la expresión que es conocida, 4/3 por pi r al cubo. ¿Sí? Y ahí ya van a saber de dónde sale la fórmula del volumen de la esfera. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda en el desarrollo. Al tiro, a ver. Dígame, Benjamín. Cuando evaluamos el x en 2 y menos 2 al Ah, principio. ya, en el signo. Sí, Ya. por ejemplo, si a mí se me olvida poner esos paréntesis de que se restan los dos, ¿no es cierto? Sí. Si yo no pongo los paréntesis y multiplico al tiro el 4 por el 2 me influye en el resultado, ¿no? Multiplica este 4 con este 2. Sí, y después el resultado de eso con el otro 2. El resultado de eso no. Tiene que ser 4 por 2 y después 4 por el menos 2 que tengo acá. O sea, sí, pues te va a influir en el resultado. Hay que primero resolver el paréntesis y después multiplicar por 4. O sea, lo que quiero decir es que primero tienes que resolver esto. A ver, primero tienes que resolver eso. ¿Sí? Que tú sabes que eso significa evaluar en 2 menos evaluar en el menos 2, ¿cierto? Y restar. Tú primero calculas eso, lo que está en café, y después al final multiplicas por 4. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es evaluar junto con el 4. Eso también se puede hacer. Entonces va a ser como 4x menos 2 y 2. Entonces voy a evaluar en 2. Entonces va a ser 4 por 2 menos, voy a evaluar en menos 2. 4 por menos 2. También se puede hacer así. Entonces va a quedar 8 menos 4 por menos 2 menos 8. O sea, va a quedar 16. ¿Te dan cuenta? Y también nos había quedado 16 acá. Entonces se puede hacer de dos formas. ¿Alguna otra pregunta? Al final, lo que espero que entiendan bien es todo el desarrollo de la integral, ¿sí? Que aprendan a integrar. Porque la fórmula del volumen, si en algún momento se les va a olvidar la fórmula del volumen, y si la necesitan por algún motivo, la pueden googlear. Por eso a mí me interesa que aprendan a integrar, porque eso ya es un poquito más difícil como de volver a aprender. ¿Sí? En cambio, la fórmula del volumen uno la googlea nomás y sale. Bien, si no hay más preguntas, entonces podemos hacer quizá un último ejercicio. Aquí hay varios. ¿Les tinca si hacemos mm, la del cono? Esa está entretenida. Bien. Que es la que tenía dibujada en alguna parte. Acá, aquí. ¿Se acuerdan que cuando yo ponía esta función, se me formaba una recta? Y si la recta yo la hacía, perdón, y si la región que quedaba por debajo de la recta, entre 0 y 2 lo hacía rotar en torno al eje X, se me formaba un cono, ¿se acuerdan? El triángulo forma un cono. Calculemos el volumen de ese cono, ¿sí? Calculemos el volumen de ese cono, del cono resultante. Entonces, ¿qué es
exactamente el ejercicio 6 que está aquí. Considere la función f de x igual a 2x con x entre 0 y 1. Yo lo puse con x entre 0 y 2. ¿Ya? Pero es lo mismo, ya, o sea, mucho más fácil si hay un 1. Calcula el volumen del sólido obtenido al rotar en torno al eje X, la región comprendida entre la gráfica de F y el eje de las abscisas. Recuerden que el eje de las abscisas me refiero al eje horizontal, ¿ya? Al eje X. Entonces, a la región comprendida entre el eje X y la gráfica de la función. O sea, me estoy refiriendo a todo lo que pinté en celeste. ¿Ya? Entonces, calculemos el volumen del cono. Aquí. Entonces, eh, cono. Voy a considerar esto, miren. Voy a hacer el dibujito de nuevo. Entonces, la gráfica, recuerden, la gráfica de 2x es así. Esta es f de x igual a 2x entre 0, y el ejercicio me dice entre 0 y 1. Y 1, ahí. No voy a dibujar esto porque quizás puede confundir un poco. Entonces, fíjense, esto yo lo quiero hacer rotar en torno al eje X. ¿Ya? En torno al eje X, y aquí con otro color voy a dibujar la región que quiero hacer rotar, toda esta. Entonces, si yo la hago rotar, me va a formar un cono. Entonces, hay una forma de dibujar el cono, fíjense. Lo voy a hacer de aquí. Voy a hacer como un espejito acá abajo. A ver, voy a ver si me sale. A lápiz y papel sale, pero aquí con esta cuestión no sé. Ahí. Y con gris de nuevo. Fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a darle como la formita. No sé si se está viendo el cono ahí. Ahí, ¿se dan cuenta? Cuando yo hago girar esto, se me va a formar esa figura. Entonces quiero que aquí identifiquen quién sería el radio del cono. Recuerden que esto vale 1. Ahí. Fíjense que el radio del cono va a ser esa distancia. Pero esa distancia va a corresponder con el valor que tengo aquí en el eje Y, ¿cierto? Cuando el X vale 1, fíjense, f de 1 vale 2. Entonces aquí tengo el 2. Así que el radio del cono va a ser 2. Fíjense, la altura es todo ese segmento, que ya el problema me dice cuánto vale. Vale 1. Y de 0 a 1 hay 1 de distancia. Entonces la altura del cono va a valer 1. ¿Sí? Entonces aquí recuerdo, el volumen de un cono, también lo vimos en algún momento, era 1/3 por pi el radio al cuadrado por la altura. Esa era la fórmula, si no la recuerdo. Por lo tanto, por los datos que tenemos, va a ser 1/3 de pi por el radio al cuadrado. El radio vale 2, eso va a ser 4, por la altura, que vale 1. Entonces, 4/3 de pi. Con integrales, yo espero obtener este resultado. Y lo vamos a obtener, si hacemos todos los pasos bien, vamos a obtener ese resultado. ¿Ya? Entonces, ahora con integrales. Entonces, ¿cómo se calculaba el volumen cuando era respecto al eje X? Era volumen igual a pi por la integral de a b de la función al cuadrado
diferencial de x. Entonces tengo que identificar los datos. ¿Cuánto vale f de x en nuestro caso? 2x, ahí está. 2x. ¿Cuánto vale a y cuánto vale b? Veo aquí, entonces la gráfica está, la región, digamos, está agotada entre 0 y 1. Por lo tanto, el a vale 0 y el b vale 1. Ahí. Y reemplazo todos estos datos acá en la fórmula del volumen. Entonces va a ser pi por la integral de 0 a 1. ¿Sí? El a vale 0 y el b vale 1. De la función al cuadrado. O sea, va a ser 2x elevado al cuadrado. Diferencial de x. Entonces va a ser pi por la integral de 0 a 1 de 4x cuadrado diferencial de x. Y recuerden que al elevar al cuadrado, la potencia afecta a cada factor. Entonces el 2 al cuadrado, 4, el x al cuadrado, x al cuadrado. 4 constante, sale. Entonces va a ser pi multiplicado por 4 por la integral de 0 a 1, x cuadrado diferencial de x. Entonces esto va a ser 4pi, ¿ya? Simplemente invertí el orden de estos dos por la integral, y voy a integrar. Entonces, integral de x cuadrado, ustedes ya saben que es x al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 1. Entonces va a ser 4pi. Aquí si quieren evalúan con el 3 o sin el 3, eso da lo mismo. Voy a evaluar con el 3 ahora. Entonces va a ser 4pi. Entonces calculo todo esto. A propósito de la duda que me hicieron antes, calculo todo eso. Y después al final multiplico por 4pi. Por eso pongo un paréntesis acá. Entonces va a ser evaluar en 1 al cubo sobre 3, menos evaluar en 0, 0 al cubo sobre 3. 0 al cubo, 0. Entonces todo eso vale 0. 1 al cubo, 1. Entonces va a ser 4pi por 1/3. O sea, va a ser 4/3 por pi. ¿Cuánto era el resultado que esperábamos? 4/3 de pi. ¿Te cuenta? Entonces, lo mismo con la esfera. Esta fórmula del volumen del cono, digo, esta, alguien hizo los cálculos con la misma fórmula que ocupamos recién, y le dio eso. Entonces eso es lo que pasa en el colegio sin la cuestión de las integrales por detrás. Entonces simplemente se nos da la fórmula. Pero la explicación es porque al resolver esta integral, aquí con una f un poquito más general, da 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Ahí. Entonces ese era el ejercicio 6. Fíjense que en el 7 la función es un poquito distinta, es esta. Y con esa función ustedes pueden demostrar que el volumen va a ser justamente la fórmula del colegio, con la que vimos en Mate 1. ¿Sí? Entonces, y ahí hay varios ejercicios, fíjense acá. Esto, por ejemplo, el 8 es calcular. Fíjense, la función, aquí lo primero que tienen que
precaución es que sea en torno al eje X para ocupar la fórmula correcta. Entonces el volumen en el primero va a ser pi por la integral de 0 a 2, x a la 2024, todo eso elevado al cuadrado, diferencial de x. Hacen el cálculo y les va a dar el valor. Fíjense en esta, en el D. Va a ser volumen igual a pi por la integral de 1 a e, ¿cierto? Ese es el a y ese es el b. Raíz cuadrada, todo eso al cuadrado, la función al cuadrado, diferencial de x. Entonces fíjense aquí, esto va a ser pi por la integral de 1 a e, raíz con cuadrado, se cancelan, así ya queda logaritmo diferencial de x. Entonces aquí resolver la integral, así sin límite de integración, esta, y después al final evalúan entre 1 y e. ¿Sí? Primero encuentran la primitiva, después evalúan en e primero menos la primitiva evaluada en 1. Y ya está, ¿cómo se resuelve? Con integración por partes. Entonces ahí si quieren ocupan ilate y se dan cuenta que este tiene que ser el u, y este amigo de acá con este amigo de acá tiene que ser el tp. Eso ya es cuando estén estudiando más profundidad de esto. Y eso, ahí hay hartos ejercicios que después vamos a hacer en ayudantía. Eso, ¿alguna duda, alguna consulta? Voy a dejar de compartir. Si no hay más dudas, dejo de compartir y dejo de grabar.